Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, pues toca que analizar la derrota del Salvador ante la selección mexicana en el estadio Cuscatlán la noche de ayer. Como siempre lo digo, si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarla por aquí abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico, siempre y cuando sea de la manera más respetuosa posible. Y como siempre digo, en este medio no voy a hablar de polémicas arbitrales ni nada por el estilo, no porque considere que las decisiones del árbitro son acertadas o fallidas, sino porque también perdemos el juicio un poquito, en el sentido que dejamos lo futbolístico a un lado y tratamos de concentrarnos en las decisiones del árbitro para tratar de justificar todo el partido. Así que en otros medios yo hablaré de las jugadas, evidentemente, que causaron más atención en cuanto al trabajo arbitral, pero acá nos concentramos en lo futbolístico. Después de ese matiz, arrancamos con la estructura que tanto nos gusta, hablando del primer tiempo y de conceptos que nos fueron llevando a lo que se desarrolló en el encuentro. Nervios sobre intensidad. El Salvador llegaba en un contexto muy complicado a este partido de la eliminatoria. Más allá de la derrota en Costa Rica, creo que la forma en que se pierde, no tanto el resultado, sino la forma en que se termina perdiendo, y sabiendo que llegabas con varias bajas sensibles, la expulsión de Narciso, la sanción de Roberto Domínguez por acumulación de tarjetas, que Jairo Enríquez, la contractura, no pudo salir de ella y pues no podía jugar en el partido. Ya eso te hablaba de que la selección sí o sí tenía que rotar en puestos que habían sido fundamentales a lo largo de toda la eliminatoria. Por lo tanto, íbamos a ver una selección nueva. Es verdad que casi siempre en el tercer partido la rotación te va exigiendo, pero cuando es por emergencia es más complicado, porque tienes que empezar a sacar ideas sobre la marcha, y ese contexto ya hacía que Hugo Pérez tuviese un partido muy difícil. Salió con los jugadores nuevos que dispuso, con Mario Jacobo e Isaac el Clavito Portillo debutando en la eliminatoria. Alex Larín pasó como lateral izquierdo titular, Alex Roldán pasó a jugar en el medio campo, y creo que más allá de que se mantenía una estructura, evidentemente gran parte de la estructura titular de la selección, pero sí se notaban en varios pasajes del partido que había ciertos sectores que no se estaban manejando de la misma forma que en los anteriores encuentros, lo cual es lógico para futbolistas que son debutantes en la eliminatoria. Pero en general volvimos a tener el problema de la falta de precisión del Salvador, y ante esos nervios, ante esa falta de precisión, México, que sí estaba jugando con mucha intensidad, estaba superando a la selección salvadoreña con muchísima claridad en esos primeros minutos, en donde nos estaban presionando arriba, nos estaban obligando a dividir la pelota, nos ganaban cada segunda jugada, cada balón por arriba era mexicano, y ellos daban sensación de peligro cada vez que avanzaban. Bien el Chucky Lozano, bien el Tecatito, que ingresa luego de la lesión, no recuerdo si es de Orbelín Pineda o Alexis Vega, no estoy muy seguro, pero que cada vez que un futbolista mexicano se acercaba al último tercio de la cancha, generaba mucha sensación de peligro, y el desconcierto del Salvador de no poder llegar a tiempo a las marcas y tener que agruparse un poquito más desordenados para poder tratar de evitar que México llegase a marcarnos. De hecho, incluso en los primeros minutos Mario González tiene que aparecer, si no mal recuerdo, en una o dos oportunidades para evitar que el tricolor mexicano se fuese arriba en el marcador. Después nos costó bastante, hay que decirlo, nos costó bastante entrar en el partido, más o menos unos 28 minutos percibí yo que El Salvador estuvo con esa inferioridad bien marcada en el campo de juego, pero fuimos mejorando, como pasó en la Copa Oro y como pasó en los primeros partidos de la eliminatoria, fuimos mejorando con pelota. A medida que empezaron a aparecer Enrico, Marvin Monterrosa, que la circulación de Darwin fue más correcta, que Alex Roldán empezó a proteger más el balón, y que los centrales se atrevieron un poquito más a jugar con la pelota y no solo despejarla, El Salvador empezó a tener mayor posesión. No es que le quitó la pelota totalmente a México, pero sí equilibrábamos las fuerzas, íbamos progresando un poquito mejor. Es cuando llega la oportunidad del tiro de larga distancia de Alexander Larín. Ya estábamos más cerca de Ochoa y más lejos de Mario González, quizás más importante lo segundo que lo primero, y nos íbamos metiendo en el partido, ya digo, sin ser dominadores, pero sí equilibrando las fuerzas
y a México se le notaba que ya estaba un poquito más incómodo en el partido. Sin embargo, llega el baldazo de agua fría, que cuando la selección parecía que se estaba sentando, llega el gol de Héctor Moreno, quien por cierto nos tiene bastante de clientes porque nos ha marcado en varios partidos. Veía el dato de la cuenta de Twitter de Invictos, pero el hecho es que Héctor Moreno nos marca el gol y es un baldazo de agua fría para una selección que anímicamente ha demostrado que cuando las cosas van mal, todavía le hace falta esa cierta experiencia y esa cierta madurez a la selecta para poder sobresalir de esos momentos complicados, ¿no? Llega el gol mexicano, ellos vuelven a superarnos en intensidad, crecen en confianza y el partido, con todo respeto para la selección salvadoreña, pero el partido en la primera parte me parece que daba para que El Salvador pudiese encajar uno más, irnos 0-2 al descanso y hacer mucho más difícil la proeza de tratar de reaccionar y meternos en el partido. Pero entre Mario González y la poca precisión al momento de hacer el remate final de los mexicanos, el primer tiempo se nos va con vida, un 0-1 que le permitía a Hugo Pérez hablar en el descanso, hacer correcciones, hacer ajustes y pues tratar de meternos en el encuentro en la medida de lo posible. Sin embargo, iniciando la segunda parte, se nos viene la expulsión de Mario Jacobo, pero ojo, que para mí es una expulsión más negativa para México de lo que fue para El Salvador. Y sí, entiendo que ahora mismo me dirán, estás loco, ¿cómo es que le vino mejor a El Salvador la expulsión si jugamos con uno menos? No estoy diciendo que a El Salvador le haya ido bien como tal, pero sí creo que esto relajó a la selección mexicana, ¿no? Porque sabiéndose muy dominador del partido, teniendo uno más en el encuentro, un jugador de más, o sea, teniendo una superioridad numérica, ya era como que mucho más difícil, me imagino en el pensamiento de ellos, que nosotros pudiésemos reaccionar. Baja la intensidad de la presión, gestionan un poquito más el físico, no es que reculan del todo, pero pasan de un bloque alto a un bloque medio alto, es decir, que le dan más espacio a nuestros centrales. De hecho, tanto Lisandro Claros, que ingresa después de la expulsión de Mario Jacobo, como Eduardo Vigil, empiezan a romper esa primera línea en conducción con más constancia. Marvin Monterrosa baja para poder ayudar en salida y la selección empezó a progresar mejor, empezó a llegar mejor al campo rival. Nos faltó claridad, nos faltó creatividad en los últimos metros, sí, pero en el momento de dar salida me parece que el equipo mejoró gracias a la falta de intensidad de México, que terminó haciendo un segundo tiempo bastante flojito, con todo respeto para los aztecas, pero creo que estaremos de acuerdo en que quien le dio vida o quien le dio más de vida a El Salvador no fue la misma selección salvadoreña, sino México. Luego ahí sí nosotros nos asentamos a pesar de tener uno menos, pero el problema es que siempre estábamos perdiendo la pelota en el penúltimo o en el último pase, y con eso México trataba de contragolpearnos, aunque no fue del todo efectivo hasta los últimos minutos. Y después de poder asentarnos gracias a la baja de intensidad de México, pues vinieron los riesgos necesarios, ¿no? De ir colocando a más jugadores en ofensiva, llámese Joshua Pérez, llámese Walmer Martínez, llámese Amando Moreno, dejar como único pivote a Marcelo Díaz, a Marcelo el Chiqui Díaz, y sacar a Marvin Monterrosa, que era el que en ese momento le estaba permitiendo mejor progresión al equipo salvadoreño. Pero entendía Hugo Pérez que necesitaban no solo un poquito más de energía, sino futbolistas más dinámicos, que no necesariamente pudiesen romper con el pase a la defensa de México, sino que también trataran de hacer un desequilibrio más individual, porque lo que nos estaba faltando colectivamente, tal vez el desequilibrio de un par de elementos podía hacer la diferencia. Sin embargo, El Salvador no lograba generar con claridad. De hecho, y luego alguien me corregirá si acaso estoy equivocado, pero creo que no hay ningún tan solo tiro a marco del Salvador, no solo en el segundo tiempo, sino en todo el partido. Y eso significa que aunque sí hubo quizás un poquito más de chispa, no terminó de ser contundente y no terminó de ayudarnos a crear mayores oportunidades de peligro. Incluso me parece que Enrico en muchos momentos del partido, que se erigió como el líder con pelota de El Salvador, no encontraba acompañantes, y eso terminó también generando cierta frustración del medio hacia el frente para la selección salvadoreña, y que obviamente a partir de estos riesgos muy necesarios, en los que quedábamos prácticamente a veces solo con los centrales y Marcelo Díaz atrás, o con tres defensas, porque un lateral subía y Marcelo Díaz, quedábamos con 4 o con 5,
con bastantes espacios entre el medio campo y la defensa, ya digo, riesgos necesarios y entendibles, porque querías buscar un resultado, y ante esos riesgos se nos vino la sentencia final, que fue una jugada en contraataque, si no mal recuerdo, una disputa de balón entre Raúl Jiménez y Eduardo Vigil, que lastimosamente para nosotros el central de Luis Ángel Firpo creo que busca la última opción que le quedaba, la barrida, pero el timing le falló por un segundito. Y al final Raúl Jiménez termina sentenciando el partido a través del segundo gol de penal, con el que finaliza el 0-2 a favor de México, y que me parece deja la sensación para la selección mexicana que se complicaron solitos la vida en el partido, y que si hubiesen podido mantener por lo menos quizás unos minutos más la intensidad del primer tiempo, quizás el marcador hubiese sido más cómodo desde antes para el tricolor. Pero bueno, el objetivo lo cumplieron, que eran sacar los 3 puntos de San Salvador, quizás uno de los partidos más flojos de la selección salvadoreña, aunque ya digo, entendible por la alta rotación, entendible por las ausencias, entendible por la falta de experiencia del equipo, y pues lastimosamente no pudimos meternos en el partido. Obviamente hay que trabajar a partir de esto, debe ser uno de los partidos que le ayude a crecer al fútbol salvadoreño, a Hugo Pérez también como entrenador y en general al equipo, ¿no? Y bueno, vámonos con los nombres del partido. Ya saben que como siempre trato de ver el vaso medio lleno a pesar de las derrotas, y hablar de los integrantes de la selección, que creo que demostraron un nivel un poquito mayor que el del resto de sus compañeros. Arrancamos con Mario González. Mario González tuvo 3 intervenciones muy buenas en el partido. Creo que aparte de que, o a pesar de que México fue bajando la intensidad, pudo crear algunas ocasiones. Hay un mano a mano en la segunda parte, un par de remates en la primera. Mario nos termina comprando tiempo al final para que, aparte de la baja de intensidad de ellos, pues no encajar otro gol que nos terminara sentenciando el partido. Así que creo que por más que encajó 2 goles Mario González, me parece no tiene culpa en ninguno de los dos, y pues al final termina haciendo atajadas fundamentales para que El Salvador pudiese reaccionar. Lástima que no llegó ese momento de reacción, pero bueno. Enrico Dueñas. Y Enrico, quiero puntualizar algo. No creo que haya sido un super partido de Enrico, pero sí que lo coloco en este top, digamos, de los mejores futbolistas salvadoreños ayer, porque creo que él trató de ser un líder con pelota y mostró mucha personalidad para ser un chico de 20 años en ese momento más frustrante para la selección, dando órdenes a sus compañeros que fueran para adelante, movilizándose siempre para ofrecer una línea de pase diferente y teniendo ideas distintas en la cabeza. Quizás le faltó a este capitán sin banda tener unos escuderos que le pudiesen secundar las ideas que él tenía, porque muchas veces creo que él buscaba la prolongación o buscaba la profundidad, pero los compañeros no estaban sintonizando con Enrico Dueñas, y esto también es parte de que Enrico tiene pocos partidos en la selección y sus compañeros tienen pocos partidos conviviendo con el futbolista del FC Eindhoven. Pero desde el gol ante Panamá se nota un Enrico Dueñas mucho más, no sé si maduro, pero que está entendiendo mejor lo que debe de aportarle a la selección, que está demostrando las características que tiene como futbolista y que se está convirtiendo en uno de los líderes con pelota de la selección. Así que me parece que aunque no haya sido un gran partido, la actitud de Enrico Dueñas es lo suficientemente grande como para destacarla acá. Y luego Eduardo Vigil. Yo creo que Eduardo Vigil ha sido el mejor jugador del Salvador en la triple fecha, o por lo menos el más constante, más allá del penal, que creo que también viene a consecuencia de, bueno, estaba muy expuesto por los riesgos que había tomado la selección y estaba bastante cansado. Hay que recordar que Eduardo Vigil juega los 270 más todo lo que se agregaron en los partidos de esta triple fecha de eliminatoria. Era uno de los futbolistas con más carga física, y creo que al final también termina siendo consecuencia la jugada del penal. Pero no podemos obviar que me parece que Eduardo fue el líder de la defensa en la noche de ayer, una defensa que es verdad que se notó más endeble, pero que su parte más fuerte me parece que fue la del futbolista de Luis Ángel Firpo, que creo que hizo un partido correcto, ganó varios duelos, sobre todo en la segunda parte ganó casi todo, salvo la que jugó contra Raúl Jiménez en la última jugada, y no creo que sea necesario el darle un calvario a Eduardo Vigil. De hecho, he visto mucho apoyo hacia el central de Firpo en las redes sociales, y me parece correcto, porque ha jugado un partido correcto, un partido aceptable, en el que lastimosamente pues tiene esa última jugada. Y menciones especiales a Marvin Monterrosa, porque me parece que en la segunda parte es Marvin quien ayuda a mover mejor el balón, es Marvin quien se va a la zona del doble pivote, a jugar un poco más parecido a lo que hace en Alianza junto a Narciso Orellana, y a indicarle al equipo cuál era el camino a seguir para poder progresar.
Alex Larín, que creo que físicamente lo dejó todo. Me parece que estuvo no tan bien en los duelos, pero sí por el despliegue físico que mostró el Cacho, y porque peleó cada jugada como era la última. Creo que también merecía una mención especial. Ya digo, creo que salvo Mario González es difícil encontrar rendimientos que sean iguales o superiores al 7. Pero bueno, creo que fueron los jugadores que mejor cumplieron en el partido contra la selección mexicana. ¿Qué conclusiones saco a partir entonces de este partido? Y van a ser conclusiones en las que también creo que hay que hacer una autorreflexión como aficionados. Y ya voy a explicar por qué. Primero, sigámonos enfocando al partido, ¿no? En lo futbolístico. El resultado del rival nunca estuvo expuesto. Me parece que México controló bien el partido, más allá de que en la segunda parte hay una baja de intensidad muy clara por parte del equipo del Tata Martino, pero el resultado nunca estuvo expuesto porque la imaginación del Salvador no estuvo en su día. No prendimos las luces al momento de ser creativos, no generamos jugadas al arco de Guillermo Ochoa, y por lo tanto, por más que tuvimos más pelota en la segunda parte, nunca llegamos a ser un peligro real para el resultado que tenía la selección mexicana en un segundo tiempo bastante flojo por parte del Tri. Buen primer tiempo, flojo segundo para el conjunto azteca, pero siempre mostró tener el control del partido, tanto cuando le tocó que ser ofensivo como cuando por voluntad propia decidió dejarle la iniciativa a El Salvador. Las ausencias pesaron. Ojo, no quiero justificar toda la derrota o todos los resultados por las ausencias, porque hay que ser sinceros. Las ausencias pesaron para este último partido. Yo creo que contra Costa Rica no se notan mucho las ausencias, es más una cuestión de actitud del equipo, y en el primer partido las ausencias no pesan nada, porque tanto Eduardo Vigil como Roberto Domínguez, que eran los que estaban diferentes a la alineación titular que le conocemos al Salvador, cumplieron muy bien. Pero esta vez sí se notó más que ausencias que había debutantes, ¿no? en la eliminatoria, y que les quedó muy grande el partido en muchas facetas, en muchos periodos del encuentro. Y me parece algo lógico, como digo, porque son jugadores que no habían tenido minutos en la eliminatoria, que si acaso habían tenido poquitos minutitos, una repartición de minutos mucho más corta en diferentes partidos, incluso más amistosos, ¿no? Y esto sí que era una condición mucho más exigente ante el líder de la eliminatoria, ante quizá la mejor combinación de experiencia y chispa que hay en el fútbol de CONCACAF. No digo el mejor equipo, pero que quizás en esas virtudes sí es un poquito superior al resto o a casi todos, y se notó que El Salvador estaba un punto por debajo en varias facetas del juego. Y finalmente, para mí la conclusión más importante, y ojo, con esto no quiero tirar una crítica, pero sí creo que tenemos que ser pues bastante neutrales al momento de decir estas condiciones también. Hay que cuidar nuestra cancha. Yo entiendo que la euforia del partido es muy grande, entiendo que a nosotros no nos gusta perder, y menos contra México, que lo consideramos un rival de mucho peso y al que siempre nos gusta ganarle. Pero lanzando bolsas de agua o colocando punteros láser en la cara de un jugador mexicano, primero, no estamos sacando nada positivo para nuestra selección. Y segundo, nos puede costar una suspensión que a la larga va a ser peor para El Salvador, porque entonces perderíamos el factor público, que es el jugador número 12 cuando estamos en el estadio Cuscatlán, y ahí sí que las cosas se le complicarían mucho más a la selección. Y yo creo que ya vimos en esta eliminatoria que no estamos para regalarle ventajas a ningún rival, llámese como se llame, en este octogonal. Así que por favor, si no tenemos una suspensión en por debido a este encuentro, y ojalá que sea así, cuando recibamos a Jamaica en el siguiente partido, cordura. Se vale gritar, se vale cantar, se vale hacer ruido, se vale celebrar los goles, se vale silbar al rival para desconcentrarlo, pero no hay que lanzarle objetos. No estamos ganando absolutamente nada con eso, y ya digo, la pérdida que podemos tener es mucho mayor de lo que creemos que podemos afectar al rival. Eso es lo que quería hacer como análisis de este partido. Si les ha gustado, darle un like y compartir para que más gente nos acompañe en nuestro contenido. Y si todo va bien, regresamos la siguiente semana para seguir hablando de selección y también ya de nuestra Liga Nacional. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.